Efectivamente, el diseño legal de la reglamentación de las candidaturas independientes son las que exigirán un mayor cuidado en la construcción no solo de los procedimientos para hacerlas efectivas, como usted dice, sino además en las garantías para su exigibilidad por los ciudadanos que opten postularse por esta figura político-electoral, garantizando condiciones de equidad en la competencia electoral y consecuentemente en el acceso al financiamiento público y medios de comunicación como la radio y la televisión, lo que usted nos ha dicho aquí. Situación que se enfrentará en esta Comisión de Gobernación al momento de proponer o dictaminar la legislación en la materia. Por ello, atendiendo al contenido de su ensayo y abusando de su conocimiento y experiencia en la materia, yo le pregunto, ¿qué requisitos, desde su punto de vista y de su análisis, deberán cumplir los ciudadanos que, con fundamento en el artículo 35 constitucional, decidan postularse con la figura de candidato independiente, diferenciándose el cargo para el cual puedan postularse, presidente de la República, senador o diputado federal? Se entiende que no es una tarea sencilla, si se aplican principios garantistas en el ejercicio de este derecho político electoral, aunado a que la Constitución no predetermina condición alguna. Por eso quiero aprovechar pues la oportunidad de escuchar sus puntos de vista sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra doctor Castellanos Hernández hasta por 5 minutos para dar respuesta. Con su venia, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Ladrón de Guevara. En primer lugar, gracias por la introducción que hizo para… yo quisiera decir al respecto, señor diputado, que yo soy un profesor universitario, que el primer libro que se escribió en este país para dar clases de derecho electoral fue el mío, el de Derecho Electoral en México, Introducción General, y debo decirles además que el día de ayer yo le entregué a mi editora en Editorial Trillas la segunda edición, aumentada, actualizada, con criterios de la Suprema Corte, con criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en cada uno de los capítulos donde abordo la normatividad, un trabajo totalmente actualizado. Yo soy solamente un profesor universitario, un investigador universitario que acude de buena fe a la convocatoria de la Cámara de Diputados, que estoy convencido de que los integrantes de esta asamblea resolverán de la manera más adecuada y más satisfactoria para la intención de quienes concurrimos a este procedimiento, y yo solamente reitero mi respeto y mi confianza a las instituciones republicanas de mi país. Por lo que toca a los requisitos, mire, bueno, los requisitos para ser candidato tienen que ser exactamente los mismos que tiene un candidato de un partido político. Donde va a cambiar las cuestiones va a ser en los procedimientos administrativos, y discúlpeme porque mi vertiente de administrador público finalmente también me toca el paso, yo hago también el señalamiento, y espero, señores integrantes de la Comisión de Gobernación, que ustedes hayan tenido la oportunidad, el tiempo suficiente para analizar cada uno de los currículums, pero particularmente el mío. Yo tengo una licenciatura, una maestría, 2 doctorados en la Universidad de París, tengo la obra publicada más vasta de cualquiera de los demás integrantes participantes en este proceso de selección. La Enciclopedia Parlamentaria de México, publicada por la Cámara de Diputados, los 2 tomos que se dedican a sistemas, legislación y resultados electorales son de la autoría de su servidor como investigador. En los 27 tomos de la enciclopedia, 2 son de su servidor, pero la colección Formas de Gobierno y Sistemas Electorales, el libro Las Reformas de 1996, desde luego durante mi trabajo como servidor público en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, hay 3 libros
los que fui coordinador y soy coautor sobre derecho procesal electoral, de tal forma que yo les ruego, señores diputados, con el mayor respeto, pero también con la mayor convicción de lo que les estoy diciendo, que ustedes por favor vean mi nota curricular. Yo no soy un improvisado, yo me dediqué al estudio de lo electoral desde que en este país nadie se ocupaba de estudiar lo electoral, y por una razón muy sencilla, porque yo estudié en la Sorbona de París con Jean-Marie Cotterêts y leí su libro Le Système Electoral. Entonces el primer libro que yo leí sobre la materia fue el de mi profesor, y bueno, y de ahí yo me dediqué a todo este trabajo. No soy un improvisado, tengo la obra más amplia, más vasta y más actualizada sobre la materia electoral, y yo les ruego que ustedes tomen eso en cuenta. Y de los requisitos de los ciudadanos, yo reitero lo que dije, los requisitos tienen que ser exactamente los mismos. El problema va a estar en el procedimiento, en todo en el andamiaje del procedimiento para medios de impugnación, transparencia y rendición de cuentas, lo que yo había anunciado desde el principio, señor diputado. Espero, le ruego me disculpen por esta reflexión propia sobre las razones de mi participación y sobre la legitimación que yo estoy convencido de que tengo para concurrir a este procedimiento. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, doctor Castellanos Hernández. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. ¿Pero le puedo dar mientras? Hola y bienvenido, doctor Muchas Castellanos. gracias. Bueno, es claro que a todos nos convienen instituciones fuertes, y yo por eso le quisiera hacer la siguiente pregunta, aprovechando su experiencia. ¿Usted cree que el IFE aplicó por primera vez en las elecciones pasadas federales, por primera vez las reformas de 2007 y 2008? ¿Usted cree que el IFE aplicó eficazmente estas reformas y que este modelo de comunicación política genera equidad en la contienda? Si esto es así, usted, de llegar a ser consejero, ¿cuál sería la primer reforma que usted impulsaría para generar fortaleza en este instituto? La primera que usted, de llegar a ser consejero, impulsaría para generar esta confiabilidad en el IFE. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra doctor Castellanos Hernández, hasta por 5 minutos. Gracias, señor diputado, con su venia. Señora diputada García de la Fuente, muchas gracias por su pregunta, porque me da la oportunidad de recordar que soy oaxaqueño, que origen es destino, y que cuando uno ve tanto desde la perspectiva local como desde la perspectiva nacional que tiene el IFE, esta cuestión tan importante y tan delicada que usted plantea del nuevo modelo de comunicación política derivado de la reforma de 2007 y aplicado en esta elección, como usted bien lo ha señalado, en esta elección federal anterior, yo no me había hecho la pregunta qué es lo primero que haría yo en caso de que ustedes me distinguieran con esa honrosa responsabilidad, pero ahora que me da usted el favor de preguntarlo, lo contesto con mucho énfasis, recordando que soy oaxaqueño, insisto. Pensaría yo en el modelo de comunicación social, en la regulación que se requiere para las elecciones locales, no solo por cuestiones de origen, sino por cuestiones prácticas, porque en el primer lugar donde esa reforma tendrá que ser aplicada será en las elecciones locales del año inmediato siguiente, porque cada año hay elecciones locales en nuestro país, y cada año, como la autoridad única en materia de radio y televisión es el IFE, ¿sí? Resulta que ya ha empezado a haber tanto legislación local como reglamentación electoral de institutos electorales locales. Justamente el doctor César Astudillo
mi colega investigador en el instituto asesoró recientemente en un estado de la República la reglamentación correspondiente, y viene sin duda el gran problema de cómo van a regular los estados algo que es atribución constitucional regular al Instituto Federal Electoral. Bueno, en la práctica lo que se hizo fue, bueno, del tiempo que a ti, Estado de la Instituto Electoral, te toca, y de autoridades electorales te toca, pues de ahí tomen, y ahí con su tiempo de ustedes hagan lo que ustedes crean oportuno hacer. Pero el gran problema es lograr, insisto, la equidad en la competencia. ¿Cómo se va a lograr eso? Sin duda, teniendo desde el IFE una visión local. Ahora mismo en el Pacto por México se ha planteado la posibilidad de una autoridad electoral nacional. Yo creo que mucho antes de que se llegue a un escenario constitucional de esa naturaleza, ya desde ahora tiene el IFE la obligación de ver desde una perspectiva local su función de autoridad única a nivel nacional en materia de radio y televisión. Y creo que en la medida en que haya una flexibilidad mayor del IFE, se podrá facilitar que los estados de la República, que los candidatos locales y sobre todo que los partidos políticos locales, que es otro nivel de inequidad cuando compiten con los partidos políticos nacionales, podrá superarse. Me parece que ese sería el camino, señora diputada García de la Fuente. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Tiene la palabra nuestro compañero diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para realizar su pregunta. Muchas gracias, diputado presidente. Ciudadano Castellanos Hernández, bienvenido, buenas tardes. Antes de formular una pregunta, quisiera preguntarle por una cuestión de ubicación. Usted menciona que fue director general de compilación y consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación 2002-2013. ¿Es correcto? Y también nos dice que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2013. ¿Apenas entró como investigador en el instituto o hubo alguna cuestión mezclada de estar como director general y como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas? Desde mi punto de vista, eso puede implicar una no compatibilidad de empleos. Es una cuestión. 2, usted menciona que hizo el doctorado en estudios políticos, menciona aquí uno, aunque nos ha comentado que tiene 2 doctorados en la Universidad de París, y nos da un número de cédula profesional. En París, en Francia, le dieron número de cédula profesional del doctorado. Esa sería la otra. Y finalmente, estamos en una serie de entrevistas con aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo del IFE. Y en ese sentido, es muy grato para muchos de nosotros que no somos especialistas en el tema escuchar todo lo que usted comenta al respecto de la legislación electoral. Pero mi pregunta es, ¿ubica usted problemas en el IFE? Si los ubica, ¿cuáles son? Y en caso de ser designado como consejero, ¿cómo los resolvería o cómo plantearía resolverlos? Sí, más que la cuestión electoral, que insisto, para mí es muy grato, soy de las personas que creo que diario aprendemos, ¿sí? Y de veras el escucharlos a ustedes es muy constructivo para uno. Pero, ¿qué vamos a hacer en el IFE? Que esta es la serie de entrevistas que estamos haciendo. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra doctor Castellanos Hernández, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Señor diputado Muñoz Soria, muy agradecido de su interés en mi nota curricular y con mucho gusto le platico. Mire usted, yo estudié en Francia hace muchos años, estudié de 81 a 85. Cursé 2 doctorados,
el doctorado en estudios políticos, cursé primero el diploma de estudios avanzados, decisión, espacio, poder, donde por cierto les comento que fui alumno de Jacques Attali, y Jacques Attali era el asesor especial del presidente Mitterrand, y para pasar físicamente a la oficina del presidente Mitterrand había que pasar primero por la oficina del maestro Attali, pero él nos iba a dar clase cada semana. Y yo tengo el grado con cédula profesional en el doctorado en estudios políticos. Como es tener una beca de CONACYT, es un privilegio enorme, aproveché para hacer un segundo doctorado. Y entonces cursé la parte escolarizada del segundo doctorado, que es el diploma de estudios avanzados, gestión, desorganización no marchand, que también aparecen los documentos certificados por notario público en el expediente que les entregué a ustedes. Y aparece también certificada por notario público la cédula profesional de la revalidación de estudios de mi doctorado en estudios políticos en Francia. Tuve el cuidado de que me legalizara los documentos el cónsul de México en París y posteriormente hice mi trámite en México, obtuve la revalidación de estudios y obtuve la cédula profesional. De tal manera que todos mis documentos están certificados por notario público en manos de ustedes en el expediente que aquí consta. Porque no se dan números de cédulas profesionales en estudios de doctorado, en Francia incluso. Dan los diplomas de Estado. Cuando uno revalida, acá es cuando le dan un número. Es correcto. Donde obtuve el grado, es decir, cursé 2 doctorados, y donde obtuve el grado fue en el de estudios políticos, donde ya no me dio tiempo porque se acabó la beca, pero terminé el DOA y está certificado por notario público, es en el de gestión de relaciones no mercantiles. Pero además debo comentarles, la tesis de doctorado se llama La relación entre plan nacional y planes regionales de desarrollo, y no recuerdo si mandé un documento de una copia del trabajo, pero fue más bien sobre el otro doctorado que sobre el de estudios políticos. En realidad fue un collage, una melange, ¿no? que abarcaba los 2 doctorados, aunque solamente obtuve el grado en uno. Con respecto a mi permanencia como servidor público, yo terminé mi trabajo en la Secretaría de Gobernación el 15 de enero. A partir del 16 de enero soy investigador, y está el documento, ese sí, no lo pedían certificado, pero entiendo que hay una copia fotostática donde firma mi solicitud al Sistema Nacional de Investigadores con fecha 16 de enero, el doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de tal manera que no se da la incompatibilidad de empleo, simplemente terminé un empleo y al día siguiente empezó el otro. Pero como investigador, debo decirles, y aparece en mi nota curricular, yo fui investigador en el Centro de Investigación Científica Jorge L. Tamayo del sistema CONACYT, y todos los libros que yo comenté, Enciclopedia Parlamentaria de México, Formas de Gobierno y Sistemas Electorales, las reformas de 96, etcétera, son de ese proyecto que en un momento con gran generosidad, doña Marta López Portillo de Tamayo, que en paz descanse, siendo directora del centro, me hizo el favor de encomendar ese trabajo, y ahora, como lo comento, el doctor Fix Fierro me ha dado esta oportunidad de trabajar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Problemas en el IFE. Bueno, puesto que reivindico mi formación de administrador público, yo creo que los problemas que pudiese haber al interior de un órgano colegiado formado por pares y que discuten en sesión pública todos los asuntos de su competencia, están a la vista. Y si alguna cuestión, lo que obviamente todos los procesos administrativos que no se ven, por fortuna, en la reforma constitucional de 2007 se crea la figura del Contralor General del Instituto Federal Electoral. Y
recuerden ustedes que en esa etapa se regula puntualmente el administrativo sancionador electoral, como ya se ha comentado aquí por parte del diputado González Roldán, se regula muy puntualmente y en el nuevo COFIPE, y al mismo tiempo se crea la figura del Contralor General, de tal manera que se rompe con esa tendencia que venía de las candidaturas ciudadanas, y entonces el consejero electoral deja de ser un ciudadano independiente que hace el favor de ir a formar parte del IFE para volverse un servidor público que está sujeto a la ley de responsabilidades administrativas, y que cualquier problema, siendo yo consejero electoral, no me tocaría a mí resolverlo. Cualquier problema en que incurriera cualquier miembro del órgano sería al contralor a que le toca poner orden, y ustedes lo nombran, y lo nombran con mayoría calificada, lo cual es un caso excepcional de un titular de órgano interno de control nombrado desde acá y con esa mayoría calificada. Creo que debemos felicitarnos todos de esos enormes avances en materia electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra nuestro compañero diputado José Alfredo Botello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor doctor, señor presidente, con su permiso. Desde luego es amplia su currícula, doctor, y pues desde luego también estos estudios de doctorado tan valiosos que usted ha realizado, y también el vasto currículo de publicaciones que sinceramente para mí eran desconocidas. Sí, desde luego no desconocido el trabajo que usted estuvo realizando en el área de la Secretaría de Gobernación del año 2000, desde el 1999 hasta el 2013. Y pasaría desde luego a algunas preguntas. Una de ellas, ¿se ha militado en algún partido político? ¿Y considera que el haber militado en un partido político trajera como consecuencia una carga anímica, una carga incluso de lealtad en este momento, máxime si hubiera obtenido usted algún cargo por ese conducto, en el caso de que usted fuera consejero, para determinar el sentido de algún voto o de alguna definición en el Instituto Federal Electoral al cual aspira? Y usted ha trabajado en la esfera del gobierno federal, la mayor de este tiempo en un gobierno emanado de un instituto político específico, y específicamente del PAN, su titular desde luego. ¿Y usted consideraría o usted cree que se podría estar desprendiendo de algún grado de gratitud que usted pudiera haber tenido para quien estuviera encabezando esta administración pública, en cuanto vea su referencia política partidista, y que por ello pudiera usted tener alguna tendencia en un determinado momento de decidir alguna contienda? ¿Considera usted válido el hecho de que si se ha militado en un partido político, cuando hay situaciones de controversia, deba abstenerse los consejeros de emitir un voto que fuera donde se determinara una sanción o no sanción a ese instituto político? Estas serían las preguntas, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra doctor Castellanos Hernández, hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Muchas gracias, diputado Botello Montes, por sus preguntas, que son tan necesarias y tan oportunas en el contexto en el que ahora nos encontramos. Yo no milito actualmente en ningún partido político. Ciertamente sí tuve hace varios años, tal vez muchos años, una militancia en un partido político, que no es, por cierto, el partido político que me dio la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Gobernación, con 7 secretarios de Gobernación,
y realizando un trabajo que estoy seguro está muy cercano al trabajo de ustedes, porque a mí me tocó la compilación de todas las leyes, reglamentos y todas las disposiciones de carácter general y obligatorio, es decir, de las 282 leyes federales que ustedes han emitido, de los 510 reglamentos federales que se derivan de esa legislación federal, las normas oficiales mexicanas, las 772 normas oficiales mexicanas y desde luego los 1.370 tratados internacionales vigentes suscritos por México. Y todo ese trabajo, más 435 títulos de la obra editorial jurídica de la Secretaría de Gobernación, que a mí me tocó ese trabajo coordinarlo, echarlo a andar, el Registro Nacional de Avisos de Testamento, el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, que fue un trabajo que ya al final de ese periodo yo realicé como titular de servicio de carrera en los términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. ¿Qué implica de lealtades institucionales para un servidor público de carrera? Yo fui, además, director general de administración de la Cámara de Senadores durante las 54 y 55 legislaturas, y fui oficial mayor del Congreso de mi estado. De tal manera que si algo yo puedo vanagloriarme es que he sido un servidor público en órganos plurales, que yo me he educado en la pluralidad, que yo soy respetuoso de la pluralidad de los política, partidista, de los órganos colectivos como este, y que si llegado el caso y ustedes me honraran proponiéndome y finalmente votándome para consejero electoral, tengan ustedes la absoluta seguridad de que mi formación profesional, mi experiencia de servicio público a nivel municipal, a nivel estatal, en poder ejecutivo, en poder legislativo, a nivel federal, en ambas cámaras. Yo trabajé aquí en esta cámara como consultor externo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y compartí esa responsabilidad de consultor externo con un ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, ahora es ministro de la Suprema Corte, fuimos compañeros consultores externos, y el maestro Elisur Arteaga también fue el otro consultor externo. De tal manera que yo he trabajado, yo he vivido la pluralidad, soy respetuoso de ella y sé conducirme con profesionalismo frente a órganos plurales, cumpliendo las responsabilidades que me corresponden. Debo decir también, señor diputado, que desde mi perspectiva, ya el problema administrativo de organizar elecciones en el IFE es un problema resuelto. El problema está en que ahora, o no sería problema, sino el nuevo escenario y la nueva situación del IFE es que ahora yo lo percibo también como un tribunal administrativo de primera instancia. La segunda instancia son las salas regionales y la sala superior del IFE, la siguiente instancia. Pero en un tribunal administrativo, pues se tiene que actuar conforme al expediente, a las pruebas que se hayan allegado al expediente, de tal manera que lo que tendrá que haber es, de parte de los actores políticos, una profesionalización simultánea a la profesionalización de los consejeros electorales, de los servidores públicos electorales, con el propósito de que el cumplimiento de la Constitución y de la ley, ¿sí?, con base a los documentos que formen parte, en un caso dado de controversia, sean resueltos conforme a lo que se alcanza a aprobar y a argumentar. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene la palabra nuestro compañero diputado Cris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas.
Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. En el grupo parlamentario del PRI, todos los entrevistados, todos los aspirantes, los candidatos a consejero, creemos que son capaces, talentosos, tienen nuestro respeto, y en su caso personal y de lo que aquí usted presenta, hacemos un reconocimiento a su trayectoria. Respecto a su intervención, serían 12 sencillas preguntas. La primera, si cree que hay compatibilidad entre el fortalecimiento del sistema de partidos políticos con la aprobación de candidaturas independientes. Y en la segunda, ¿cuál es su opinión sobre el papel del Instituto Federal Electoral en la implementación de la reforma electoral de 2007-2008 en las pasadas elecciones? Por su participación y por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra doctor Castellanos Hernández hasta por 5 minutos para dar respuesta. Con su venia, señor presidente. Diputado López Alvarado, muchas gracias por sus palabras introductorias y muchas gracias por sus preguntas. La primera, compatibilidad entre partidos políticos y candidaturas ciudadanas en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Yo diría lo que escribí hace 15 años en el libro Derecho Electoral en México, Introducción General. No puede haber democracia en nuestro país sin los partidos políticos. Los partidos políticos nacionales y locales son indispensables para la experiencia democrática emergente de nuestro país. En su momento fue un partido político, fue a través de un partido político como se resolvió la lucha por el poder al interior del grupo revolucionario triunfante en 1929. En esta nueva etapa de la experiencia política de nuestro país, la existencia, el fortalecimiento, la transparencia, la rendición de cuentas, la objetividad en el desempeño, el profesionalismo igualmente en el desempeño de los partidos políticos, es una condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia mexicana. De tal forma que yo veo las candidaturas ciudadanas no como algo incompatible con este esquema de partidos en el que yo siempre he creído y he estado convencido y está por escrito, sino que además es un complemento para afinar, para perfeccionar, para mejorar la competencia interpartidista y ahora también con los ciudadanos que se postulen a cargos de elección popular. Yo estoy convencido que se trata de un complemento útil. Desde luego, nunca las candidaturas ciudadanas van a sobrepasar, van a rebasar a los partidos políticos por la razón misma de su creación espontánea, temporal, aleatoria, en tanto que los partidos políticos son permanentes. Cada uno de los partidos políticos en nuestro país, lo abordo puntualmente en mis libros, tiene su historia propia de sus aportaciones a ese fortalecimiento democrático, de tal manera que yo veo un complemento útil. Ahora bien, con respecto a
a las reformas de 2007-2008. Yo estoy convencido, y su aplicación por parte del IFE en la anterior elección federal, yo estoy convencido de que toda obra humana es perfectible. Tan es así que el Pacto por México se ha planteado ya igualmente una revisión de la legislación electoral y eventualmente se pudiera llegar a reformas constitucionales. Recientemente en el instituto hubo un foro organizado por los doctores Diego Valadez y César Astudillo sobre las implicaciones constitucionales del Pacto por México, de tal forma que hay una gran cantidad, también en la materia electoral, de implicaciones constitucionales que van a llevar necesariamente a reformas en nuestra Carta Magna. Toda obra humana es perfectible, tendrá en una nueva etapa, ustedes habrán de hacer las aportaciones necesarias para que aquello que ustedes que tienen el feeling, que tuvieron la vivencia personal y directa de esos procesos electorales,